Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Cesare Beccaria. Buenas noches, estimada abogada Grace Arias, docente de la asignatura de Teoría del Estado y Constitución. Mi nombre es René Matamoros, estudiante del grupo 3 de primer nivel de la carrera de Derecho, y hoy les hablaré sobre los tipos de estados, concerniente a la asignatura de Teoría del Estado y Constitución. El Estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas, leyes y sistemas económicos, en el cual el poder se ejerce sobre una población que se encuentra en un territorio determinado. En ese sentido, para que una nación sea considerada Estado, debe tener población, soberanía y territorio. Según su sistema político territorial, el Estado puede clasificarse en tres tipos: Estado unitario, federal y compuesto. Según su forma de gobierno, puede ser monarquía, república y dictadura. El Estado unitario es cuando existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio, teniendo facultad para elegir a las autoridades locales. Tiene una sola constitución, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. El Estado unitario puede ser de dos tipos, o centralizado o descentralizado. El Estado unitario centralizado, las decisiones se afectan a todo el territorio, se toman desde el poder central. En el Estado unitario descentralizado, aunque sigue existiendo un poder central, las regiones tienen ciertas competencias administrativas. Ejemplo: Ecuador es un Estado unitario, de administración mixta, ya que existen administración centralizada y también tenemos los gobiernos descentralizados. ¿Cuáles son las características de un Estado unitario? Los Estados unitarios tienen las siguientes características. El poder político recae sobre el gobierno central, que se conforma por el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que pertenecen a la misma unidad política. Además, presentan descentralización administrativa, con el fin de gestionar los recursos de manera más eficiente. Algunos estados también descentralizan cierto grado de poder político. Suele darse por lo general en estados pequeños, estados que suelen ser muy homogéneos a nivel cultural y lingüístico. El Estado federal, este tipo tiene características. Si bien cuentan con un gobierno central, el poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre estarán subordinadas a este. La Constitución del Estado Federal reconoce de manera expresa esta estructura, distribuye las competencias entre la Federación y los estados que integran a sus relaciones, así como el organismo que resolverá los conflictos, que generalmente es el Tribunal Constitucional. A la federación se llega de dos formas: cuando varios países deciden federarse en uno común, ejemplo de esto es Estados Unidos, o cuando un estado que ya existía decide federalizarse, ejemplo de esto es México. Una cuestión importante es que los estados que se federan no tienen derecho a la secesión, o sea, no pueden independizarse por decisión unilateral, ni dejar de aplicar las leyes dictadas por los organismos federales. No tienen derecho a la nulificación. Un estado compuesto son aquellos que están subdivididos en colectividades, con soberanía política y jurídica. Pueden ser de tres tipos. Unión personal. Un solo gobernante está al mando de dos o más estados. En el pasado era común que un monarca ejerza su poder en dos organizaciones políticas y territoriales distintas. La unión real, si bien los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca, con fines defensivos, financieros o relaciones internacionales, pero a lo interno los gobiernos son distintos para cada estado. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, fue una unión real hasta su desaparición en 1918. El Estado confederado se trata de grupos de estados soberanos
que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes, sin afectar la independencia entre las decisiones de ellos. Esta última figura se utiliza en casos de cooperación defensiva, migratoria o económica, basada en un tratado o asociación. Sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas en dicho arreglo. Tal fue el caso de Serbia y Montenegro, que fueron estados confederados entre el 2002 y el 2006. Concluyendo, el Estado como entidad política se organiza de diversas maneras, dependiendo de su estructura y forma de gobierno, ya sea a través de un sistema unitario, federal o compuesto. La forma en que se distribuye y ejerce el poder influye en las dinámicas políticas y sociales del país. La comprensión de estas estructuras es esencial para evaluar cómo los países se organizan y cómo los ciudadanos interactúan con su gobierno. Muchas gracias.